Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Estimados participantes, muy buenas tardes. Les saluda Paquita Carranza a nombre del Ministerio de Educación. Vamos a dar inicio a la asistencia técnica sobre la actualización de la información de infraestructura educativa que permita la planificación de inversiones. Dicha asistencia técnica tiene por objetivo brindar orientaciones para el registro de información del estado de los locales educativos en el sistema de recojo de información SRI y en el llenado del formato de validación de cierre de brechas que permita realizar la actualización del cálculo de la brecha de infraestructura a nivel nacional y la definición de los grupos de atención prioritarios de forma pertinente. En ese sentido, es un tema muy importante. Agradecemos la participación, ya que en esta oportunidad hemos convocado a los directoras de gestión institucional de la DRE, jefes de gestión institucional de UGEL, especialistas de infraestructura e inversiones de DRE y UGEL, gerentes de desarrollo social de GORE, jefes de OTMI de GORE, alcaldes de gobiernos locales y jefes de la OVNI. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados participantes. Queremos saludar también a la Dirección General de Infraestructura Educativa, DGIE, que a través de la Dirección de Planificación Educativa, DIPLAN, hacen posible la realización de la presente asistencia técnica. En esta tarde nos acompaña, contamos con la presencia de Karina Paola Ginocchio Quintana, Directora General de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Muy buenas tardes, estimada directora. Así también queremos saludar al equipo de especialistas expositores que nos acompañarán brindándonos la información respectiva el día de hoy. Tenemos a Mayra Alejandra Vila Aranzáez, coordinadora de DIPLAN, segundo a Milcar Miranda Cabrera, especialista de la DIPLAN, Paula Marina Ayala García, analista de la DIPLAN. Muy bien, precisar el desarrollo metodológico de la presente asistencia técnica. Vamos a tener dos momentos bien marcados. El primer momento se trata del desarrollo de contenidos, que está estructurado en 3 temas. Vamos en el primer tema a hablar sobre la actualización de la brecha de infraestructura y estrategia de priorización en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Tenemos el tema número 2, el SRI, actualización de la información de infraestructura educativa, y el tema número 3 se va a hablar sobre el formato de validación de cierre de brechas. Muy bien, entonces al culminar cada bloque temático se dará una pausa de 10 minutos para que puedan registrar su asistencia si no lo han realizado y continuar con sus consultas a través del chat de la plataforma. Así también, estimados directores y especialistas, comentarles que a través del chat de la plataforma ya se está socializando el registro de asistencia. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la asistencia técnica. Para ello vamos a dar la palabra a la directora Karina Paola Ginocchio Quintana, directora general de la Dirección General de Infraestructura. Adelante, estimada directora. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos. Les habla Karina Ginocchio. Es un gusto para mí estar acá presente y poder contar con la presencia de todos ustedes. En primer lugar, bienvenidos al taller de asistencia técnica para la actualización de la información de infraestructura educativa que permita la planificación de inversiones. Desde la Dirección General de Infraestructura Educativa tenemos la misión de planificar el cierre de brecha de infraestructura educativa. Sin embargo, es una tarea que requiere del trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno para planificar de forma conjunta la manera más estratégica y ágil de cerrar la brecha. ¿Por dónde empezamos? Es la principal pregunta que generó el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, el cual se aprobó en marzo del 2017.
El plan desarrolló la estimación de la brecha monetaria de infraestructura educativa, así como la estrategia de priorización de locales educativos bajo 3 criterios: riesgo, eficiencia y equidad. Desde el 2017 hemos realizado 5 actualizaciones de la estimación de la brecha, lo cual nos permite identificar cuánto hemos avanzado en el cierre de brechas, así como definir el orden de prioridad que nos permita atender prioritariamente aquellos locales educativos que se encuentran en mayor riesgo de colapso. En ese sentido, este taller de asistencia técnica tiene por objetivo brindar el marco general del proceso de planificación de la infraestructura educativa y las orientaciones respecto a las herramientas que nos permitan articular esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno para la priorización de inversiones. Por ello, agradezco la participación de los representantes del gobierno regional, direcciones regionales de educación, a la SUGEL y gobiernos locales, por darse espacio en su agenda para participar de este taller. Ustedes son nuestros principales aliados para avanzar en el cierre de brechas y brindar infraestructura segura y de calidad para nuestros estudiantes. Con ello, doy por iniciado el taller de día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Karina Paola Guinocchio Quintana, directora general de la Dirección General de Infraestructura Educativa. Muchas gracias por sus palabras. Bien, estimados participantes, ahora sí vamos a iniciar con el desarrollo de contenidos. Para ello, damos la palabra a Mayra Alejandra Vila Arancés, coordinadora de la DIPLAN, quien inicia con el desarrollo sobre la actualización de la brecha de infraestructura y estrategia de priorización de las instituciones educativas en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Muy bien, adelante Mayra Alejandra, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Paquita, muchas gracias a nuestra directora general también. A continuación voy a proyectar mi presentación para poder dar inicio. Bien, Paquita, ¿me confirma si se puede ver la presentación, por favor? Sí, adelante Mayra, se visualiza. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a la asistencia técnica para la actualización de la información de infraestructura educativa que permita la planificación de inversiones. Queremos empezar por comentar cómo se conforma la Dirección General de Infraestructura Educativa. Nuestra Dirección General tiene como responsabilidad formular, proponer, supervisar y evaluar las políticas y planes de inversión pública y privada en materia de infraestructura y equipamiento. La Dirección General se conforma de 3 direcciones de línea, una de ellas la Dirección de Normatividad de Infraestructura, la segunda la Dirección de Saneamiento Físico y Legal, y en tercer lugar la Dirección de Planificación de Inversiones, a la cual pertenezco. En ese sentido, la principal herramienta para planificación de la infraestructura educativa es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025. Este documento, como les comentaba, es el instrumento central de planificación y tiene como objetivo contribuir a la satisfacción del servicio educativo, mejorando la condición, capacidad, gestión, sostenibilidad de la infraestructura pública para avanzar hacia una educación de calidad para todos y todas. En ese sentido, el plan nos plantea 4 objetivos estratégicos. El primero, asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad. El segundo, ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda aún no cubierta y la proyectada. El tercer objetivo, fortalecer la gestión de la infraestructura educativa en todos sus niveles. Y finalmente, garantizar la sostenibilidad de la infraestructura educativa. Este es el marco general en el cual nos posicionamos para poder abordar el cierre de la brecha. En ese sentido, la asistencia del día de hoy tiene como objetivo abordar la actualización de la brecha de infraestructura y estrategia de priorización que se define en este Plan Nacional de Infraestructura Educativa. ¿Cuáles son las variables que nosotros venimos actualizando del Plan Nacional de Infraestructura Educativa? Son 2. La primera es la estimación de la brecha monetaria de infraestructura educativa y la segunda es la estrategia de priorización en base a estos 3 criterios que son riesgo, eficiencia y equidad.
Entonces, nosotros, como bien mencionaba nuestra directora general, hemos desarrollado a la fecha 6 actualizaciones y ya tenemos programado realizar una nueva actualización hacia julio del 2021. Las actualizaciones para poder abordar la estimación de la brecha monetaria y la estrategia de priorización se basan a su vez en ciertas fuentes de información. En el caso de la estrategia de priorización y la estimación de la brecha, nosotros buscamos consolidar el estado de la infraestructura de los locales educativos. Para ello, lo hacemos en base a 3 fuentes de información. Primero, el Censo de Infraestructura Educativa que se hizo en el 2013, que fue la base para la estimación de la brecha del Plan Nacional de Infraestructura en el 2017. En segundo lugar, tenemos una data del recojo de información que se ha ido haciendo a través de la DRELM, de las UGELES, de la DIPLAN y PRONIET con inspecciones técnicas, que se logró capturar un conjunto de locales educativos y actualizar el estado de su infraestructura. Y finalmente, ya en el 2018, se inició el sistema de recojo de información denominado SRI, el cual nos permite actualizar la información de la infraestructura a través de los directores de institución educativa. Esta información del sistema de recojo de información nos permite entonces tener a nosotros la información precisa de cómo se encuentra ahorita el estado de los locales educativos. También para la estimación de la brecha monetaria y la estrategia de priorización, utilizamos como fuente de información el banco de inversiones y un formato de cierre de brecha, que es lo que también vamos a revisar el día de hoy, para poder definir cuánto se ha avanzado en el cierre de la brecha de infraestructura durante todos estos años, partiendo de línea base el 2017, que se aprobó el plan. Ahora, ¿cómo estas dos variables, tanto la estimación de la brecha monetaria y la estrategia de priorización, se incluye dentro de la ruta de planificación y priorización de inversiones? Es según lo que vemos aquí en pantalla. La ruta de planificación se basa primero en un diagnóstico de brechas, luego pasamos por una estrategia de priorización, luego de esta estrategia de priorización se formulan los PMIs tanto del sector como de los gobiernos subnacionales y finalmente se trabaja la formulación de las inversiones. En el caso de la estimación de la brecha monetaria y la actualización del estado de los locales educativos nos ayuda a poder plantear el diagnóstico de brechas. Esta información también va a permitir que de manera conjunta con la unidad de programación de inversiones del Minedu se puedan reportar los indicadores del INVIERTP respecto a calidad y cobertura. En segundo lugar, esta información actualizada nos va a permitir también definir la estrategia de priorización. El Plan Nacional de Infraestructura define estos 3 criterios: riesgo, eficiencia y equidad, y en ese sentido, esta información nos va a permitir aplicar estos criterios para poder definir este orden de prioridad de cómo atender las intervenciones en infraestructura, y luego esta información también va a permitir definir el orden de prioridad y o el ranking para la aplicación de los criterios en el PMI del sector educación. Paso siguiente, luego de estas 2 finalidades de la información en el diagnóstico de brechas y la estrategia de priorización, esperamos que ello impacte en una mejor formulación de la programación multianual de inversiones, así como también en una mejor priorización o estrategia de priorización de por dónde empezamos a formular los proyectos de inversión. Y de esta manera poder encauzar a los 3 niveles de gobierno hacia los mismos objetivos. ¿Cuál es el resultado de la última actualización de la brecha de infraestructura que se estimó hacia diciembre del 2020? Esta actualización de la brecha de infraestructura que se hizo a diciembre del 2020, cabe mencionar que fue remitida a todos los gobiernos subnacionales a nivel nacional, justamente porque son las herramientas de planificación que les pueda permitir planificar de mejor manera y establecer este orden de prioridad por dónde empezar. A partir de esta actualización se estimó la brecha monetaria de infraestructura en un total de 98.000 millones de soles, los cuales están asociados a su vez a 47.190 locales educativos, de un total de 55.058 a nivel nacional. Cabe mencionar
que a partir de la información recibida por PRONIET y por los gobiernos regionales y locales, se identificó que 3.154 locales educativos de los 55.058 son locales que han culminado sus proyectos de inversión desde el 2014 y por lo tanto los consideramos como la brecha cerrada. Asimismo, así como se actualiza la información de la estimación de la brecha, también se actualizó la estrategia de priorización. ¿Cuál es la última actualización? Tenemos de que el 38% de locales educativos se encuentran en el grupo 1 de prioridad, que es riesgo. Ello significa que son locales que tienen más del 70% de sus edificaciones en riesgo de colapso. Luego tenemos un 21% en un grupo muy eficiente, que son los locales que están ubicados en zonas de Braen, frontera Huallaga, y que cierran, cierran brecha beneficiaria a 85 alumnos o más alumnos por millón invertido. Luego tenemos en el grupo 3, 13% de locales educativos, grupo 4, 11%, grupo 5, 3%, y tenemos un importante grupo sin información del estado de sus locales, que es el 14%, que equivale a 7.868 locales educativos. Esto es un punto importante. Nosotros, con la información actualizada del estado de infraestructura, armamos estos grupos de prioridad para poder orientar nuestros esfuerzos hacia el grupo 1, que es el grupo más crítico en cuanto a riesgo. Sin embargo, esta bolsa del 14% de locales educativos sin información, actualmente no le podemos otorgar un orden de prioridad debido a la falta de información. Respecto a esta estrategia de priorización, queríamos también comentarles cuáles son las fuentes de información que nos están alimentando actualmente para armar esta estrategia. Tenemos de que 23% de los locales educativos han actualizado la información de su infraestructura en el sistema de recojo de información de la DIPLAN. Sin embargo, las principales alertas son el 56% de locales que aún no cuenta con esta información actualizada a nivel nacional, pero aún más crítico, este 14% de locales educativos de los cuales no tenemos información, como lo ven acá. Y como ven aquí en la parte derecha, este es el ranking de locales educativos sin información, concentrándose la mayor parte en las regiones de Loreto, Puno, Cajamarca, Piura, Junín, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Huánuco, ¿no? Es importante recalcar que mientras no tengamos información, no vamos a poder asignar de manera pertinente el orden de prioridad que corresponde, y también si no tenemos la información actualizada de este otro 56%, va a ser más dificultoso otorgar el orden de prioridad que también le corresponde. Asimismo, respecto a la estimación de la brecha monetaria, estos 3.154 locales educativos, que es lo que hemos recibido como reporte tanto de gobierno regional, local, DREU, GEL y PRONIET, se organizan de la manera como se ha colocado en este gráfico. La mayor cantidad de locales con brechas cerradas se encuentran en Cajamarca con 301, ¿no? Le sigue Huánuco con 232, Cusco con 230. Es importante mencionar cuáles son las variables que nosotros estamos considerando para reportar que un local ha cerrado su brecha. Toda vez que a veces las inversiones no necesariamente van a estar enfocadas a la mejora integral de todo el local educativo, dígase alguna IOR o quizás una inversión que esté focalizada solo en un nivel de todos los niveles de la institución. Entonces, las variables que nosotros estamos considerando para poder definir brecha cerrada son, primero, que el proyecto de inversión se encuentre en la etapa de ejecución física. Hemos definido liquidación de obra o cierre. Hemos definido también que el alcance del proyecto sea al componente de infraestructura o proyecto integral, para justamente garantizar que lo que estamos considerando como brecha cerrada es aquel que realmente ha logrado cubrir toda la necesidad del local educativo. Consideramos también los proyectos activos o cerrados, un avance físico del 95% más en la ejecución física, esto debido a que a veces los proyectos no se cierran, sin embargo ya tienen un nivel avanzado y ya se cerró la brecha. También
verificamos la integralidad del proyecto, es decir, si cubre a todo el local educativo, y en caso haya sido un proyecto más pequeño, si logró mitigar el riesgo de colapso dentro del local, también lo consideramos. Todo ello debido a que nuestro indicador se mide por local educativo. Entonces buscamos asegurar todas estas variables con el objetivo de que lo que reportamos como brecha cerrada realmente nos ayude a identificar aquellos locales que ya mejoraron integralmente todas sus edificaciones y no tienen ningún riesgo. Los principales informantes son PRONIET, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, el objetivo de esta asistencia técnica es brindar la capacitación virtual a los funcionarios y especialistas de los gobiernos subnacionales para el registro de información del estado de los locales educativos y el llenado del formato de validación del cierre de brecha, ¿no? Eso nos va a permitir actualizar la estimación de la brecha monetaria, así como la estrategia de priorización. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los instrumentos para la planificación de inversiones, nos referimos al sistema de recojo de información, que es lo que vamos a explicar a continuación en el siguiente bloque, y también al formato de validación para el cierre de brecha, que también lo vamos a explicar en el tercer bloque, para que esta información llegue de la forma más pertinente y clara y nos permita poder planificar y establecer los grupos de prioridad. Cabe mencionar, ya para cerrar, que tanto el SRI, el sistema de recojo de información, como el formato de validación, nos permite consolidar los parámetros de priorización del local educativo. Acá les hemos puesto un ejemplo. Los parámetros de priorización nos señalan por local educativo la estimación de la brecha, cuál es el grupo de prioridad, el orden de prioridad, como pueden ver aquí, tanto nacional, regional, provincial y distrital. También brinda la información del saneamiento físico legal a partir de la información que nos remite la Dirección de Saneamiento Físico y Legal, para que así esta información pueda estar a disposición de todos ustedes. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Lo podemos encontrar en la plataforma del Estado de Infraestructura Educativa, la cual pueden acceder a través del link que señalamos aquí en pantalla. En esta plataforma, ustedes van a poder acceder al diagnóstico regional de infraestructura educativa, es decir, estas variables de parámetros de priorización a nivel regional, y también van a poder acceder al diagnóstico de intervención del local educativo, donde se brinda la información actualizada de cada local. También a través de esta plataforma van a poder acceder al sistema de recojo de información, al SRI. También se puede acceder de manera directa a través del enlace que está aquí en pantalla, que es tigo.pe. Este sistema tiene como objetivo que el director de institución educativa pueda registrar la información, y ahí buscamos que tanto desde la DREUGEL nos puedan apoyar para que esto se registre y poder establecer los grupos de prioridad de la manera más pertinente. En caso también requieran acceder al tutorial de cómo se llena la información, lo pueden ver a través de este link de YouTube. Y finalmente mencionar que pueden acceder también a través de esta plataforma de estado de infraestructura a la ficha de validación para el cierre de brecha. ¿Por qué es que hemos hecho también la asistencia técnica el día de hoy? Con el objetivo de poder esclarecer cualquier duda que quede en el proceso, ya que estamos a puertas de la actualización de la brecha de infraestructura hacia julio, por lo cual nosotros tenemos fechas de corte de información. Es decir, nosotros vamos a hacer una fecha de corte el 2 de julio de toda la información que hayamos recepcionado a través del SRI y también de la ficha de validación para el cierre de brecha. Y con esa información es que actualizamos tanto el monto de la brecha monetaria, como la estrategia de priorización, los grupos de prioridad y los parámetros de priorización. Entonces, este es el marco general. Estimados y estimadas participantes, les agradecemos y con eso doy el paso a Paquita para que podamos pasar a la primera rueda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra Alejandra Vila Aranzáez, coordinadora de la DIPLAN, quien ha tenido a cargo el desarrollo del tema sobre la actualización de la brecha de infraestructura y estrategia de priorización de locales educativos en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa.
Bien, estimados participantes, vamos a dar una pausa de 10 minutos aproximadamente para que ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat de la plataforma sobre el tema abordado. Entonces, retomamos en 10 minutos, por favor. Bien, estimados participantes, vamos a retomar el desarrollo de la asistencia técnica. Ahora sí pasamos al primer bloque de preguntas y respuestas. En este caso damos pase a Mayra Alejandra Vilara Sáez para dar respuesta a las consultas generadas. Adelante, Mayra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Paquita. Vamos a dar respuesta a las preguntas que se han planteado. No han sido muchas, entonces vamos a verlas en orden. La primera es respecto a la entrega de una obra de construcción de la IE, sobre quién es la responsabilidad. Es importante entender que la responsabilidad de la entrega de la obra es de la unidad ejecutora y se debe coordinar de la mano con la DRE. Ahora, para más detalles sobre los documentos o el proceso, con la DRE y con la UGEL, disculpen, los invitamos también a poder llamar al número de contacto que hemos puesto en el chat a disposición de asistencia técnica para poder orientarlos en la especificidad del proceso. Es importante esta pregunta, toda vez que justamente por eso es que para el formato de validación de cierre de brecha estamos considerando los proyectos que estén en un avance físico al 95% para que al momento de consolidarlo en nuestra data sepamos que a esos locales ya los atendimos y que ya no hay que volver a priorizar, ¿no? Lo que buscamos justamente es que esta herramienta nos permita evitar duplicidades y más bien generar sinergias en cómo venimos planificando la priorización de nuestras inversiones de forma conjunta. Entonces, eso respecto la primera pregunta. Ahora, la siguiente pregunta es respecto al sistema del recojo de información. Nos preguntan primero sobre quién debe llenar esta información. El público objetivo del sistema de recojo de información es el director de institución educativa. Sin embargo, consideramos que es de suma importancia que tanto la DRE como la UGEL puedan apoyar al director o hacerle incidencia para que esto realmente se realice. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta era sobre cómo ingresar. Al sistema de recojo de información se ingresa con el número del local educativo y la contraseña es el mismo número del local educativo. Ahora, vemos también aquí que hay una preocupación sobre aquellas zonas donde no tenemos acceso a Internet. Y ahí es donde es de suma importancia la participación tanto del gobierno local, de la DRE, de la UGEL. La capacitación que sigue en el siguiente bloque vamos a explicar cuáles son todos los componentes de la ficha que hay que llenar. Sin embargo, para aquellas zonas que no tengan acceso a Internet, se pide al director de institución que llene esta ficha, pero pedimos que ahí tanto desde la UGEL, la DRE o gobierno local puedan apoyar para poder ingresar la información al sistema. ¿Sí? Entonces, la recomendación que nosotros damos es ahí sobre todo a las instancias que se encuentran como en ámbitos más específicos, sea gobierno local o la UGEL, que puedan apoyar para que se pueda cargar estas fichas al sistema ya en algún ámbito en el cual se tenga Internet, ¿no? Respecto a los plazos, sabemos que el 2 de julio es en 2 semanas. De hecho, justamente esta asistencia técnica buscaba tener una aproximación con ustedes que son nuestros aliados para informar de cómo van las actualizaciones. Nosotros hacemos actualización 2 veces al año. Ahorita nos corresponde la de julio, pero hacia diciembre vamos a volver a actualizar. Entonces, si bien tenemos solamente el 23% que han logrado actualizar su información en el sistema de recojo de información, nuestra recomendación, sobre todo porque tanto las DRE como la UGEL conocen muchísimo más las necesidades en su territorio, es que ustedes se puedan plantear una meta de lo que se puede llegar hacia el 2 de julio, que nosotros vamos a considerar, y luego se puedan plantear una siguiente meta hacia diciembre, y así progresivamente seguir actualizando esta información. Mientras nosotros logremos tener
la información más actualizada, lo que nos va a permitir es poder establecer los grupos de prioridad con mayor pertinencia. Esto no lo tenemos como un tema obligatorio, sino justamente la intención es poder transmitirles cómo se conectan estos instrumentos de planificación con el proceso integral, ¿no? Para poder seguir llegando a acuerdos, poder priorizar donde realmente se necesita. Entonces, ha sido una tarea titánica. Por ejemplo, cuando yo mencionaba que entre el 2017 y 2019 se hicieron varios ejercicios de inspección técnica para recoger información, fue una tarea titánica y no se logró recoger mucho. Por eso fue que se migró a esta opción de verlo con el director. Entonces, lo que recomendamos es irlo viendo por metas pequeñas y ahí les pedimos su apoyo tanto a la DRE como a la UGEL respecto a la capacidad operativa que se tiene al momento y carga laboral, cuánta meta se puede ir avanzando cada vez. Igual nosotros ponemos a disposición todas las herramientas y el apoyo en caso se requiera para poder acompañar a los directores y brindar la información necesaria. Entonces, eso es, estimados. Los siguientes 2 bloques de esta asistencia técnica justamente van a abordar cómo se llena la ficha del sistema de recojo de información. También vamos a colgar la ficha en el Zoom. Y el tercer bloque es justamente cómo se llena el formato, que también lo vamos a poner a disposición. Sobre el PPT que se ha presentado, descuiden, porque al finalizar la asistencia técnica, el equipo de DIFOCA va a colocar una encuesta de satisfacción y automáticamente ustedes terminen la encuesta, les va a hacer llegar a su correo tanto el PPT como las 2 fichas, la ficha del SRI como la ficha de validación de los proyectos que cierran brecha. Entonces, descuiden que todo el material va a estar a su disposición hacia el final de la reunión y vamos a ir colocando en el Zoom la información de las fichas para que las puedan ir descargando. Entonces, con ello, Paquita, creo que hemos logrado responder a la mayor parte de las preguntas. Hay una última que he visto aquí, justamente dice la aclaración respecto al camino que se sigue para la priorización, elaboración de expediente, ejecución de los proyectos por parte del PRONIET. El PRONIET, como ustedes saben, tiene una unidad formuladora, tiene una unidad ejecutora. Me dicen, existen también gobiernos locales que cuentan con expedientes aprobados en plena ejecución, resalta el problema que no cumplen con las especificaciones técnicas. Respecto a los proyectos, como ustedes saben, lo que dictamina el decreto legislativo 1252 del INVIERTP es que la unidad formuladora es la que aprueba en el marco de las normas vigentes del sector. En ese sentido, lo que se pide es que cumplan con los criterios de las normas técnicas de infraestructura vigentes que fueron aprobadas, sobre todo para educación básica regular, que fueron aprobadas recientemente en el 2019. ¿No? Respecto a esta ruta que consultan, cabe mencionar que el proceso de asistencia técnica para el desarrollo de expedientes técnicos, en caso el gobierno local o gobierno regional lo requiera, es el ASITEC. Entonces los invitamos también, vamos a compartir a través del chat el link en caso ustedes deseen hacer ese tipo de solicitud, pero sí les pedimos que tengamos en cuenta. Por ejemplo, en el caso de que solamente esté en expediente técnico, no lo contamos dentro del formato de cierre de brecha. Lo que tenemos como objetivo el día de hoy es identificar aquellos proyectos que cierran brecha para poder organizar nuestra planificación y poder generar sinergias en ese proceso. En caso también, Paquita, a través tuyo, solicitar si también tienen recomendaciones de otros temas que se quisiera brindar o se requiera asistencia técnica, también lo pueden colocar en el chat de la reunión para luego ya poder seguir programando otros espacios para poder absolver todas las dudas. Muchísimas gracias a todos. Doy paso a Paquita para seguir. Muchas gracias, Mayra Alejandra Vila Aranzáez, coordinadora de la DIPLAN, por las orientaciones y precisiones respecto a las consultas generadas a través del chat de la plataforma. Como muy bien lo manifestaste, estimados participantes, reiterar que al finalizar la presente asistencia técnica, es decir, en los contenidos temáticos, se va a presentar el enlace de encuesta que les va a permitir obtener la presentación del día de hoy y los materiales que también se están vinculando
postulando a la encuesta y ustedes lo podrán descargar en tiempo real. Bien, entonces vamos a continuar con el segundo bloque de contenidos. En este caso vamos a dar pase a Amílcar Miranda Cabrera, especialista de la DIPLAN, quien tiene a cargo el tema sobre el sistema de recojo de información, actualización de la información de infraestructura educativa. Muy buenas tardes, licenciado Amílcar. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos. Estamos nuevamente aquí para apoyarnos en cualquier situación que se presente en el llenado de la ficha. Vamos a presentar en principio cómo está establecida la ficha. Si lo tengo por acá, a ver un momentito. Entonces vemos que la ficha para ingresar e iniciar el llenado, como hemos presentado en la exposición anterior, varios links. Entonces, ingresando los links nos van a solicitar la contraseña y el usuario, que en este caso corresponde al código de local educativo que queremos actualizar o llenar su información. Hay que tener presente que para llenar el código debemos considerar los 6 dígitos, por decir. Si tiene un número 9, hay que completar antes los 5 ceros, 0, 0, 0, 0, 9, para poder tener el acceso sin inconvenientes. La ficha, una vez que hemos ingresado a la plataforma, consta de 8 secciones que vamos a ir llenándolos uno por uno y guardando. En el aplicativo va a aparecer un recuadro que nos dice guardar. Una vez que hemos verificado que los datos ya están llenos correctamente, y vamos a poner guardar y así sucesivamente hasta completar las 8 secciones. La primera sección corresponde a los datos del informante, o en este caso al director que está llenando la ficha. Ahí nos pide sus datos personales, el correo electrónico, su teléfono, su celular, de tal manera para poder hacer alguna coordinación en caso que se requiera. La sección 2 son los datos generales del local educativo. En esta sección ya vienen prácticamente llenos los datos a través de un enlace que tenemos con Scale, o Oficina de Estadística, y simplemente hay que verificar que sean correctos los que se encuentran en la ficha en el aplicativo, y si no, modificarlo lo que sea necesario, y principalmente llenar la parte que dice estudiantes y número de aulas y los turnos que tiene el local educativo. En este caso hay que llenar todos los módulos o los códigos modulares, porque en algunos locales educativos tenemos 2 o a veces hasta 3 instituciones educativas con diferente código modular o diferente, en este caso, los niveles del servicio educativo inicial, primaria, secundaria. Entonces, vamos a revisar que todos los códigos modulares estén presentes y vamos a llenar todos los datos que nos piden. Vemos acá, son 2 códigos hasta 3 códigos modulares. Y si llenamos todos los campos que están disponibles para su llenado. Ponemos guardar y continuamos con la siguiente sección. En este caso es una de las secciones más importantes, es la referida a los predios de local educativo. En algunos locales educativos tienen 2 o más predios, entonces hay que considerar acá cada uno de ellos. Nos solicitan básicamente lo que es la topografía, si es que es un terreno plano o inclinado o accidentado, y el área que ocupa el local educativo. Porque, como digo, puede haber 2 instituciones educativas y en un mismo terreno o un mismo predio pueden estar las 2 ocupando
cada uno una porción del terreno. Asimismo, nos solicitan indicar si tiene o no tiene el saneamiento físico legal. Se refiere a que debe estar registrado en registros públicos de la SUNAR y posteriormente remitir esta información a DISAFIL, a la Dirección de Saneamiento Físico Legal, para su registro en el Margesí de Bienes Nacionales. Es importante, si ponemos que tiene saneamiento, hay que contar con el documento registral del predio, que eso puede ser una ficha registral o también el tomo, la hoja y todos los documentos donde registramos. Entonces, colocamos acá el número y el tipo de propietario debería ser o debe ser necesariamente el Ministerio de Educación. También nos solicita colocar el área registrada en el documento. Aquí nos apoya con una leyenda, solamente para marcar el número. El código de Margesí es el código que otorga ya el Ministerio de Educación. En ese caso, posiblemente muchos de los lectores no conocen porque es un código que tiene el Ministerio en DISAFIL. Entonces, no lo consideramos este código de Margesí. Llenamos el propietario y los documentos registrales. Como digo, puede ser una ficha electrónica, una partida electrónica o con el código de predio que nos da la SUNAR. Terminando esto, volvemos a colocar guardar y vemos también, llenamos si es que ha sufrido daños durante los últimos tiempos en función a los eventos naturales como sismos, tsunami, fenómeno del Niño y todos los puntos que están aquí para poder revisar en su momento si es pasible de algún riesgo por estos eventos naturales. En caso de colocar sí, nos va a pedir el año en que ocurrió y posteriormente más abajo vemos que también nos pide si contamos con un informe de INDECI o Defensa Civil. Allí sí nos pide el número y este informe lo vamos a escanear y lo vamos a subir como anexo 3 en la sección 8 de anexos. Una vez que hemos llenado este punto 3, nos vamos a la sección 4, que es una de las secciones más importantes de la ficha, porque aquí vamos a mencionar o vamos a demostrar cómo se encuentra nuestro local educativo, tanto los elementos estructurales, que son aquellos elementos más importantes de la construcción, como paredes o muros, columnas, vigas, techos, y también los no estructurales que están en el siguiente acápite, que son las puertas, pisos, ventanas, vidrios, servicios higiénicos, etc. Entonces, en los elementos estructurales es muy importante, vamos a llenar por edificación o bloque. Eso nos va a permitir llenar una línea por cada edificación o bloque o pabellón o construcción independiente, como quisiéramos llamarlo, que existe en nuestro local educativo. Nos solicita colocar el área techada de primer piso, que es el área total del bloque o edificación, el largo por ancho, solamente del primer piso, porque ya nos pide el número de pisos en la siguiente columna, con lo cual el mismo programa nos va a hacer ya el cálculo del área total de la edificación. Nos pide el número de aulas y el ejecutor y el año de construcción, que es muy importante para saber si cumple o no cumple con las normas técnicas de construcción. El sistema estructural predominante, que es de qué material está construido, y nosotros podemos ver todos estos detalles también en una leyenda que se ubica en la parte inferior de la sección. Nos solicitan si tiene agua o desagüe la edificación, su estado de conservación, igual si tiene instalaciones eléctricas. En la leyenda podemos observar los diferentes sistemas que nos están pidiendo
y vamos a ir llenando de acuerdo a los números que figuran en esta leyenda. Si hemos terminado todas las secciones o todas las edificaciones, como digo, cada edificación significa que es un bloque o es una estructura independiente dentro del local educativo, es un pabellón o una construcción, puede ser los baños, puede ser el comedor, puede ser la parte administrativa, que estén independientes. Entonces vamos a ir llenando sus características cada vez que coloquemos una nueva edificación. Luego vamos a la parte de los elementos no estructurales. Como les indiqué, se refiere a lo que es las puertas, ventanas, cerraduras, pisos, o sea, aquellos que no soportan la infraestructura, sino sirven para ya el servicio mismo de la infraestructura. En este caso, igual vamos a llenar por cada uno de los bloques en edificación que hemos considerado en el capítulo anterior, y vamos a colocar el total de los pisos, o sea, de los ambientes que hemos puesto. Si hemos puesto que tiene 8 ambientes o aulas, entonces significa que tiene 8 pisos. Aquí sí se refiere al piso donde nos ubicamos para hacer las acciones educativas. Entonces, vamos a considerar cuál de los 8 pisos está en buen estado, regular estado o mal estado. Igualmente las puertas, las cerraduras, las ventanas y aquellos ambientes que tienen vidrios. Estos son los puntos que conlleva a la evaluación que nos va a permitir luego calcular la brecha con las necesidades que presentemos acá o la situación que se encuentra en cada uno de los elementos que conforman la edificación. Igualmente, se cuenta con una leyenda para facilidad, y en el aplicativo, además de la leyenda, tenemos unos iconos que despliegan y nos dan algunas instrucciones de cómo llenar cada uno de estos puntos. Viene luego el punto 5, la sección 5, que son los servicios básicos, que nos va a permitir conocer cómo está nuestro local educativo en cuanto a los servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía fija, internet. Nos da 2 secciones, tanto para la localidad donde se ubica el local educativo y el propio local educativo. También podemos observar que nos va a solicitar indicar de dónde provienen estos servicios. Si es de la red pública o es un pozo, un agua de río, una acequia, un pilón. Entonces también tiene su leyenda que nos permite fácilmente llenar los datos que nos han solicitado. Incluye también información sobre tanques elevados, cisternas y bebederos. Entonces, hay que indicarse en caso de tener tanques elevados, el estado de conservación, sus dimensiones, su estado de conservación, igual para las cisternas y los bebederos. Los bebederos a veces no se entiende a qué se refiere, yo les explico, se refiere a unos pilones o caños de agua potable, donde el estudiante puede hacer uso directamente para beber. Si no tiene, colocamos no dispone o no tiene, y si tiene, el estado de conservación con que se encuentra. También nos solicita en este ítem 5 los servicios higiénicos que existen en nuestro local educativo. Están definidos por edificaciones. De repente a veces en cada edificación tiene servicios higiénicos, y en el punto anterior de estructuras hemos puesto alguna edificación con servicio higiénico. Significa que aquí en este caso vamos a llenar esa edificación o ese bloque de edificación, cuántos urinarios, cuántos inodoros cuenta el local educativo, tanto para adultos, para niños o con niños con discapacidad.
Entonces, cuando nos piden que esté en función, significa que tiene la función de descarga, o sea que funciona correctamente. Entonces, vamos llenando esto y eso nos va a permitir también hacer un diagnóstico sobre el estado de servicios en cada uno de nuestros locales educativos. Nos solicita también las áreas externas. Significa las áreas libres que tengamos aparte de la edificación o construcción para saber si tenemos posibilidad de alguna ampliación más adelante, podamos instalar de repente algunos módulos prefabricados como apoyo o de contingencia en tanto se reconstruye el local, y nos permite también ver el área total que usamos en el local educativo. En este caso, siempre nos pide el número de predio, porque si en los punto 3 predios hemos puesto que tenemos más de uno, vamos a ir llenando uno por uno. En caso de que sea un solo predio o un solo terreno, vamos a llenar una sola línea. Y aquí nos pide también, en primer lugar, los cercos perimétricos. Este significa todo el lindero del terreno. Si nosotros desplegamos en nuestra ficha, una vez que tenemos en el aplicativo, nos va a salir esta ayuda de memoria, donde tipo de lindero nos dice es frente, derecho, fondo, izquierdo. O sea, en caso sea regular, 4 frentes, un rectángulo o un cuadrado, no habría problema. Pero si es irregular, vamos a tener diferentes tramos, que significa que son puntos donde se inicia y termina una sección del lindero. En el frente o al costado derecho puede ser varios tramos. Entonces vamos a ir llenando uno por uno y todos los tramos que tengamos. Y la longitud, para saber la longitud total del perímetro del local, del terreno que ubica o que utiliza el local educativo. Entonces también nos preguntan si el tramo que estamos informando tiene o no tiene cerco y de qué material está construido. Si no tiene, marcamos no y no va a pasar nada, ya no se llena más. Pero si ponemos sí, vamos a colocar de qué material está construido, y ahí nos dicen varios materiales, del 1 al 6, para poder ubicar qué tipo de material está ejecutado en nuestro cerco y el estado de conservación. Si está con fisuras o está en malas condiciones. Las áreas libres están referidas principalmente a los patios, a los jardines, de repente áreas de cultivo, áreas de granja, de crianza. Entonces vamos a ir llenando también cada uno de estos, colocando su tamaño, longitud y ancho o el área, cualquiera de los datos que tengamos a la mano, quién lo ejecutó o en qué año se construyó y cómo está su conservación. Igual nos da una leyenda de apoyo para poder considerar fácilmente los datos que nos pide en la ficha. En caso de algunos colegios que cuentan con losas deportivas, igualmente vamos a llenar acá el tamaño de la losa deportiva, si tiene techo o no tiene techo, quién ejecutó y el estado de conservación. Todo eso nos va a permitir luego para validar la cierre de brecha y tener una idea de cuánto es el costo mayormente que necesitamos para reconstruir o para intervenir cada uno de los locales educativos. La sección 7 está referida a las intervenciones que se están realizando en el local educativo o se han realizado en los últimos años. En caso de tener algunas intervenciones en ejecución, vamos a colocar sí, pero nos va a pedir que completemos algunos datos. ¿Quién está ejecutando? Si tenemos el código de inversión, lo colocamos. Y quién está ejecutando y qué parte de la obra se está ejecutando o qué parte del local ejecutivo se está interviniendo. Igualmente nos da una leyenda que nos ayuda a
completar la información, ¿no? Nos piden el tipo de intervención, si es una sustitución total, significa que ha sido demolido y estamos reconstruyendo, o de repente es una sustitución parcial o un reforzamiento. Entonces, eso vamos a ir llenando en la ficha para poder tener una información más completa. En caso de que no haya intervenciones, pues lo colocamos simplemente no tenemos intervenciones. Y si hubiera unas intervenciones, como vemos en este ítem, y intervenciones públicas culminadas en el local educativo en los últimos 5 años. Entonces, si ponemos o colocamos sí, hay que completar el cuadro que nos indica acá con el proyecto de inversión pública qué intervención se ha realizado, en qué año se ha realizado y en qué niveles se ha intervenido. Entonces, con esta información, nosotros vamos a poder tener una visión clara de cómo está nuestro local educativo relacionado con su infraestructura. En caso de no haber tenido ninguna intervención a la fecha, tenemos acá este recuadro o este ítem 7.3, donde podemos escribir si la necesidad, a pesar de que han sido ejecutadas o intervenidos en los últimos años, de repente necesitamos una mayor intervención porque no ha sido completa, de repente una ampliación. Entonces, aquí en este recuadro vamos a colocar aquella necesidad que persiste en nuestro local educativo. También nos solicitan este ítem si es que tenemos en nuestro local educativo módulos prefabricados o módulos educativos, como indica acá la ficha. En caso de decir que sí, entonces hay que llenar el cuadro qué entidad o institución nos proporcionó el módulo educativo, en qué cantidad, el año de fabricación o qué finalidad tuvo el módulo educativo. De repente fue provisional, o de repente fue de contingencia durante la construcción, o de repente nos han asignado algunos módulos en forma definitiva. Y el estado de conservación de cada uno de estos módulos prefabricados. Tenemos acá una leyenda también, donde nos indica cómo llenar el fin del módulo educativo, dice por emergencia, por contingencia y en algunos casos en forma permanente. Luego ya hemos terminado nuestras 7 secciones que son básicamente la descripción de toda nuestra infraestructura y vamos a entrar al punto 8 que son anexos que hay que subir para demostrar lo que hemos escrito en nuestra ficha o hemos llenado en nuestra ficha. El anexo 1 y el anexo 2 son básicamente documentos que los bajamos del mismo aplicativo, ahí dice descargar, llenamos, el anexo 1 es un acta de compromiso, como vemos acá que está descargada, llenamos, se refiere al director o a la persona que ha llenado los datos de la ficha, principalmente el director que es el responsable, como ha sido designado, y la firma que podría ser por él mismo, por el director que existe en el local educativo, o en caso hubiera 2 o 3 instituciones educativas en este local, todos tendrían que firmar el documento o ponerse de acuerdo cuál de ellos nomás firma, ¿no? Lo importante es que la información sea correcta y esté debidamente llena. El anexo 2 se refiere, es una hoja cuadriculada, no aparece acá bien. Básicamente para colocar la ubicación del predio, dónde está ubicado para poder tener un acceso fácil de repente para poder llegar, unas referencias
de las calles aledañas en caso ser urbano o algún camino o carretera en caso sea rural. Y de ser posible, en caso de tener un plano o un croquis del local ejecutivo que nos haya alcanzado la hoja del OADRE, podríamos subir directamente para poder visualizar todos los bloques que hemos indicado. Esta es la hoja que aparece como página para poder graficar aquí nuestra localización de nuestro local educativo. Luego de esto ya viene el anexo 3, como hemos dicho en el punto de vulnerabilidad, de existir un informe de indicio de defensa civil, lo escaneamos y lo subimos como anexo 3 para demostrar que realmente nuestro local ha sido visitado, tiene su informe que está en riesgo. Y finalmente, a partir del punto 4, ya es un registro fotográfico para demostrar toda la situación real de nuestro local educativo y poder conocer realmente cuál es su situación en forma visual para demostrar que lo que hemos indicado es correcto. Si es de material noble, si es de madera, si es de adobe. Entonces, esas fotografías nos van a ayudar a conocer más claramente el estado de nuestro local educativo. Finalmente nos piden las fotografías tanto de las partes estructurales como de las partes no estructurales y el cerco perimétrico. En caso que no tenga cerco perimétrico, deberíamos de todas maneras tomar una fotografía del área libre que nos indique que realmente no tiene cerco perimétrico. Es importante que llenemos todos los anexos, subamos todas las fotografías que nos solicitan para poder finalmente cerrar la ficha o finalizar la ficha. Caso contrario, no nos va a permitir concluir y nos va a volver a indicar que se llene todos los anexos que nos han solicitado. Importante que las fotografías no sean muy pesadas, un máximo de 2 megabytes, para que puedan ser subidas al aplicativo. Caso contrario, los modificamos y los cambiamos a PDF o a Word y podemos subirlo más fácilmente. Eso es en cuanto a cómo está conformada nuestra ficha. Y bueno, para continuar quisiera explicarles cómo se registra la información en el aplicativo mismo. Una vez que hemos ingresado al aplicativo, a la parte izquierda aparecen todas las 8 secciones que hemos analizado en un recuadro negro y a la derecha nos va a aparecer los datos de la ficha que hemos ido verificando, de tal forma que vamos a ir llenando sección por sección y ir guardando, lo importante es ir guardando cada una de las secciones conforme vamos llenando, no significando que tengamos que llenar toda la ficha en un solo momento. Una vez que hemos guardado, la información se mantiene, se conserva y podemos continuar posteriormente o al siguiente día con el llenado de las otras secciones sin que hayamos perdido la información. Es muy importante este llenado de información, como hemos visto anteriormente, porque nos va a permitir evaluar y formular el ranking o orden de prioridad para las intervenciones posteriormente cuando la OPMI o los gobiernos nacionales deseen planificar o intervenir locales educativos, van a tener que dar prioridad a aquellos locales que se encuentren en mayor riesgo o requieran prácticamente de una intervención más urgente.
Bueno, eso es lo más importante de toda nuestra ficha. Si hubiera alguna pregunta, vamos a pasar a la sesión de preguntas y posteriormente vamos a dar respuesta conforme se van presentando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado segundo Amílcar Miranda Cabrera, especialista de la DIPLAN, por tener a cargo el desarrollo del sistema de recojo de información, SRI, y actualización de la información de infraestructura educativo. Cabe recalcar, estimados y estimadas, a través del chat de la plataforma se ha puesto a disposición la ficha de infraestructura del SRI. Quienes no lo han descargado aún pueden descargarlo, por favor. Así también precisar que la presente asistencia técnica está siendo grabada para que puedan, pues, el video subirse o colgar a través del chat de la plataforma y esta información esté a disposición de todos los actores educativos. Muy bien, ahora sí, vamos a dar una pausa, una segunda pausa de 5 minutos aproximadamente, ya que se han venido dando ya algunas consultas. Entonces, consultas adicionales, por favor, en el lapso de estos 5 minutos, para que pues el equipo de la unidad de DIPLAN pueda organizar las respuestas. Entonces, estimados participantes, retomamos dentro de 5 minutos, por favor. Bien, estimados participantes, retomamos, vamos a iniciar el segundo bloque de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con las respuestas a las consultas dirigidas al segundo tema, quisiera dar pase a Mayra Alejandra Vila Aranzáez, coordinadora de la DIPLAN, quien dará algunas precisiones. Adelante, Mayra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Paquita. Primero, agradecer todos los comentarios que estamos recibiendo a través del chat del Zoom y a partir de ello hacer algunas precisiones y comentarles que desde la DIPLAN DGIE nos encontramos en un proceso de mejora continua, por lo cual es indispensable para nosotros poder saber cuáles son sus recomendaciones, alertas, vacíos, para nosotros seguir mejorando en este proceso. En primer lugar, quería precisar respecto a los tiempos de actualización, porque veo que hay mucha preocupación en el chat respecto a la cantidad de información que habría que recabar, así como también la disponibilidad de tiempo actual de los directores de institución educativa. Como les comentaba en el primer bloque, nosotros desde la DGIE hemos venido haciendo diversos esfuerzos para actualizar la información de la infraestructura desde el año 2018. En ese sentido, sabemos que es una tarea grande. No esperamos que hacia el 2 de julio se tenga actualizada toda la información de todos los locales. Lo que queríamos un poco también con esta presentación era transparentar cuáles son todas las fuentes de información que nosotros venimos trabajando y establecer cuál es la importancia de poder ir avanzando en actualizar progresivamente esta información a través del sistema de recojo de información. En dicho sentido, nuestra recomendación es poder empezar por este 14% de locales educativos sin información. Estos consideramos que deberían ser nuestro principal objetivo. En ese sentido, en caso desde SUSDRE, UGEL requieran de la lista de estos locales educativos para empezar a hacer incidencia por ahí, nos pueden escribir al correo diplan1@minedu.gov.pe para que nosotros les podamos facilitar la lista de dichos locales educativos. Entonces, en primera instancia, darles la tranquilidad de que este proceso de actualización sabemos que es un proceso arduo y que requiere de tiempo, y en dicho sentido nos interesa poder llegar a un consenso con ustedes de estas pequeñas metas que podemos ir alcanzando para poder establecer una estrategia mucho más clara, con data más representativa sobre el estado de la infraestructura a nivel nacional. Entonces, ese es el primer punto para poder darles la tranquilidad. El segundo punto era precisar, nos recomendaban
de que podamos ver la ficha única de infraestructura educativa que viene ejecutándose a través del censo educativo, darles la buena noticia de que nos encontramos ya desde hace un año aproximadamente trabajando con la unidad de estadística del ministerio para poder incorporar las variables que son determinantes para el cálculo de la brecha de infraestructura dentro del censo y que se pueda optimizar los esfuerzos de los directores de institución educativa. Este proyecto de ficha fortalecida única de infraestructura educativa recién se implementaría hacia el 2021-2022. Entonces, ahorita estamos en este periodo de tránsito, para lo cual nos interesa poder, justamente como mencionaba antes, esclarecer este 14% sin información, qué grupo de prioridad le brindamos para que permita también a ustedes saber los locales que están en el grupo 1 de prioridad. Entonces, nuevamente va la recomendación de poder empezar por estos locales que están sin información y darles la tranquilidad que estamos en este esfuerzo de unificar en el censo de infraestructura el trabajo que se hace desde el DSRI con esta ficha para que llegue por un solo lado el pedido de información a los directores de institución educativa. Entonces, ese es sobre el segundo punto respecto a la recomendación de unificar con el censo educativo. En tercer lugar, hemos identificado una pregunta sumamente importante respecto a aquellos terrenos que aún no cuentan con cerco ni con infraestructura dentro de ellos, motivo por el cual la población estudiantil está estudiando en un local educativo alternativo. En ese sentido, nuestra recomendación es que nos puedan remitir al correo diplan1@minedu.gov.pe la lista de estos locales que ustedes han identificado como que falta toda la infraestructura para poder clasificarlo así en la data y poder visibilizarlo. Actualmente el recojo de información está sobre la infraestructura que ya está edificada. Nos parece importante que en caso ustedes tengan estas casuísticas, nos la remitan y nosotros podamos cargarla a la base de datos integral a nivel nacional para que también esté a disposición de ustedes y poder permitir hacer un ejercicio de priorización más pertinente, ¿no? Sobre todo priorizar en aquellos lugares que son los que tienen mayores vulnerabilidades y riesgos. Entonces, estos eran los tres temas que quería precisar antes de dar el pase al ingeniero segundo. Nuevamente, repito, darles la tranquilidad. Nosotros no queremos exponer a nadie de ninguna manera a riesgos con tal de llenar la ficha. Nuestra recomendación en ese sentido es poder iniciar por este 14% de los cuales no contamos con ninguna información para poder asignarles un orden de prioridad, ¿no? Nosotros mostramos justo esta tablita de la cantidad de locales por región. En caso ustedes necesiten la lista, nos pueden hacer la solicitud a través del diplan1@minedu. Recordarles nuevamente, esta actualización de la brecha es una actualización periódica. Lo hacemos 2 veces al año. Entonces, nosotros esperamos ustedes como DREUG, el gobierno regional local, que conocen más de cerca los puntos más vulnerables, las necesidades más urgentes, quizás poner la prioridad ahí y ayudar a actualizar esa información para poder, en el momento de actualizar la información, colocarle un orden de prioridad relevante respecto al estado de la emergencia de determinado local educativo. Entonces, nuevamente agradecerles por los comentarios y aportes que venimos recibiendo para el proceso, animarlos a que nos sigan también reflejando sus recomendaciones o comentarios para seguir en la mejora de ello, y con ello doy también paso al ingeniero segundo Miranda y a Paquita para que puedan absolver el resto de preguntas que han surgido. Gracias, Paquita. Muchas gracias, Mayra, por los comentarios adicionales y las precisiones, que ha sido muy oportuno. Bien, entonces vamos a dar lectura a las consultas generadas a través del chat de la plataforma. Tenemos una primera consulta referente al tema número 2 de la Ojel Aymaraes Apurímac. La consulta es: quiero preguntar qué institución educativa participa, todas o hay instituciones educativas seleccionadas, ya que el plazo es corto, ¿cómo deben llenar
estas fichas? Ingeniero Segundo, tiene la palabra. Gracias, Paquita. Como indicaba nuestra coordinadora Mayra, llenado de fichas no es cancelatorio que al 2 de julio, que es la fecha de cierre, tengamos que haber llenado todas las fichas de todos los locales educativos, porque esta es una evaluación periódica. Lo importante es que demos prioridad a aquellos locales que no tienen información a la fecha y continuar llenando la ficha de repente hasta diciembre o el próximo año, cuando no haya peligro, digamos, o con esto de la pandemia, y no pongamos en riesgo a nuestros directores o a quien tiene que llenar la ficha. Entonces, no hay inconveniente que se pueda ir llenando por partes y a pocos hasta un periodo posterior al cierre o a la fecha de corte. Hay dos consultas que son similares, de Ladre Junín y de una IGED no identificada. Indica, ¿de quién es la responsabilidad para el llenado de la información? ¿Y cuál es el usuario y contraseña, por favor? Sí, gracias, Paquita. Nosotros estamos asignando, no responsabilidad, sino, digamos, quien llene la ficha principalmente es el director del local educativo o de la institución educativa, porque es quien conoce más a fondo las características de su colegio o su institución y tiene los documentos más a la mano que se requieren para llenado. Pero sí invocamos tanto a la DE o a la UGEL que con el área de infraestructura que ellos tienen, pueden apoyar en alguna consulta o en algún aspecto técnico que los directores no pudieran entender, y en ese caso apoyarlos para el llenado correcto. Hemos visto o hemos indicado también en la ficha, allí cuando abrimos el aplicativo, nos pide el usuario y la contraseña. Allí mismo se indica que tanto el usuario como la contraseña es el número del local educativo que queremos actualizar o completar la información. Muy bien, muchas gracias. La siguiente consulta. La unidad de estadística del Minedu también nos envía una ficha parecida para su llenado, llamada Ficha Unificada de Infraestructura Educativa. Sí, esta ficha que envía la unidad estadística básicamente es para labores de mantenimiento. No está muy completa, pero sí, como se ha indicado, estamos tratando de unificar las fichas a través, complementar la ficha del censo para que tengamos en el futuro una ficha única para evitar duplicidad de solicitud de información. Muy bien. De Ladre Junín, ¿el llenado de estas fichas es para todas las instituciones educativas? Sí, es para todas las instituciones educativas que a la fecha no hayan actualizado la información, porque ya venimos trabajando desde el 2018 y ya hay gran cantidad de instituciones educativas que tienen su información actualizada, pero aún si estando la ficha actualizada, que significa que ya se encuentra bloqueada en el sistema, ya no puede modificarse, y se quiere hacer alguna modificación porque ha sufrido algún cambio o alguna situación especial en los últimos tiempos, entonces a través del correo de Plan 1 que se ha indicado o al teléfono que se indica también en la pantalla, poder nosotros desbloquear y habilitar nuevamente la ficha para que vuelvan a corregir los datos que estimen conveniente y que tienen que llenar nuevamente. Muy bien, continuamos. Referente a la ficha para el recojo de información de infraestructura educativa en físico, ¿cómo se presenta o necesariamente se tiene que subir al sistema? Sí, recomendamos que necesariamente se suba al sistema. La ficha en físico o Excel permite llenar los datos de repente en zonas donde no hay internet. Entonces podemos allí con la ayuda del director o
o algún asistente técnico, llenar la ficha y luego bajar a la ciudad o a la UGEL o a la DRED que nos ayuden a subir a la plataforma, ¿no? Con el link correspondiente y vaciar allí los datos para que quede ya establecido en el sistema, en la base de DIPLAN. Y en algún caso muy especial se está permitiendo de repente que se envíe la ficha en Excel a través del correo para poderlos apoyar a llenar directamente de acá. Pero esas son circunstancias ya especiales porque va a demorar más y lo importante es que esté llena directamente en el aplicativo. Bien, muchas gracias, licenciado. Tenemos un comentario indicando, ¿no cree que mucho trabajo para el director, ya que se tiene que medir perímetro, área, pabellones y estado de conservación, más toda la documentación que solicita, más aún teniendo en cuenta el estado de emergencia por COVID-19? Bueno, en principio no necesitamos medir exactamente. Debemos tener algunos documentos que nos indiquen las longitudes, algunos planos perimétricos de nuestra entidad o simplemente con cartaboneo un estimado muy cercano a la realidad, igual para las edificaciones, que nos permita tener una idea clara del tamaño del local educativo. No es exacto lo que tenemos que medir, así que eso, salvo que tengamos algún plano ya directamente que nos indique las medidas exactas, o la ficha registral, donde están también los perímetros y las longitudes más exactas. Muy bien, tenemos otro comentario de la Junín. Los datos que solicita la ficha son más técnicos. El director de la IE necesitará apoyo técnico para ese llenado. Tenemos también en los links que se ha presentado un link que nos lleva a un tutorial donde nos explica he llenado más al detalle, de repente con ejemplo, acá no lo hemos podido hacer directamente por el tiempo, pero sí tenemos ahí ese tutorial que nos explica paso a paso de cómo llenar y también tenemos algunos visores, algunos pequeños ayudas que se despliegan en la ficha y nos explican en qué consiste cada uno de los puntos que tenemos a llenar. Es fácil, ya a la fecha hemos recibido más de 8,000 fichas o se han subido ya a la plataforma en este periodo, así que están apoyando a los directores de los colegios y, como repito, pedimos también el apoyo, la intervención de la parte técnica de la UGEL o de la DRE para que les permitan o le brinden mayor facilidad a nuestros directores para que no se vea muy difícil de llenado. Muy bien, continuamos. De la DRE de Lima Metropolitana, del UGEL 02, indica cómo se llena la información en el caso que el local educativo cuente con un predio asignado, pero no tenga ni cerco perimétrico ni infraestructura construida y temporalmente se encuentra reubicada en el turno tarde de otro local. La idea es que se priorice dicho local para que se instale su propio cerco perimétrico y su propia infraestructura. Este aspecto lo mencionó Mayra hace un momento, indicando pues que en ese caso, como la ficha llena o se refiere a la infraestructura existente, pues enviar a DIPLAN 1 este listado o esta situación del local educativo para poder nosotros ya llenar en nuestra base de datos y ver la forma de cómo se deben priorizar estos locales también. Bien, licenciado, ya estamos llegando al final de las consultas del bloque 2. ¿Qué hacer con las instituciones educativas que no cuentan con el saneamiento de sus infraestructuras? Sí, es muy importante el saneamiento físico legal, de acuerdo a la ley BIRTP. El Estado no va a poder invertir o intervenir en ninguna entidad o local educativo que no esté debidamente saneado y a nombre del Ministerio de Educación. En ese sentido, la DRE, con el apoyo de los municipios,
son los encargados de poder regularizar esta situación, conseguir los documentos de donación o escrituras públicas de propiedad del terreno, registrarlos en registros públicos y una vez que han sido registrados, remitir esa información a la DISAFIL o Dirección de Saneamiento Físico Legal del Ministerio para que se pueda inscribir en el registro de bienes nacionales. Si estuvieran algún problema, de todas maneras consultar o coordinar con esta dirección de DISAFIL del Ministerio de Educación. Bien, muchas gracias, ingeniero segundo Amílcar Miranda Cabrera, especialista de la DIPLAN, quien ha tenido a cargo el tema sobre el sistema de recojo de información SRI, actualización de la información de infraestructura educativa. Bien, continuamos ahora con el tema número 3, a cargo del especialista analista de la DIPLAN, Paula Marina Ayala García. Muy buenas tardes, Paula, tienes la palabra, por favor. Muy buenas tardes con todos. ¿Me permiten un momento? Tal como se ha conversado previamente, desde la DIPLAN estamos bastante interesados en recoger información del estado de la infraestructura de los locales educativos, poniendo un énfasis especial en los locales educativos de los cuales no contamos información y en aquellos locales educativos sobre los cuales se han realizado proyectos de inversión que les han permitido mejorar el estado de su infraestructura. En ese sentido, para evaluar el segundo punto que está relacionado al cierre de brechas, es que nosotros estamos compartiendo con ustedes este formato, de nombre formato de reporte de proyectos de inversión. En este formato se van a llenar información en 3 bloques, de la información del local educativo, como son el código modular, la región, la provincia, distrito, UGEL y el nombre de la institución educativa. Luego pasamos a la información general del proyecto de inversión, que precisamente debe de estar principalmente asociado al Código Único de Inversión, el SNIP o el Código IDEA. También les preguntamos por el nombre del proyecto de inversión, quién es la unidad formuladora y la unidad ejecutora del proyecto. También para nosotros es importante saber en qué etapa está el proyecto. Para esto, ustedes cuentan con una lista desplegable de 6 opciones, siendo que para nosotros considerarlo como un local educativo que ha cerrado brecha, vamos a considerar la opción 6 de cierre de brecha, 5 de ejecutado al 100% y 3 de liquidación. ¿Por qué? Porque sobre estos locales educativos ya no se deberían realizar más intervenciones, ya que ya están en la fase final del proyecto. Asimismo, ponemos énfasis en lo que es el estado del proyecto, donde les damos 4 opciones y para nosotros es importante si está en estado activo o si está en estado cerrado. También preguntamos por el avance físico del proyecto. Aquí era donde Mayra mencionaba que si el proyecto está en un estado de avance físico del 95%, este proyecto o el local educativo que está siendo afectado por este proyecto ya no se priorizaría para futuras intervenciones, más sí para el tema de la continuidad del proyecto que está en marcha. Asimismo, como nosotros evaluamos el tema de la mejora de la infraestructura educativa, para nosotros es importante que el proyecto sea sobre la infraestructura o puede ser solamente infraestructura o puede ser un proyecto integral que vea tanto infraestructura como equipamiento inmobiliario, como es en la mayoría de los casos. Después, nosotros les preguntamos sobre si el proyecto se desarrolla sobre todo el local educativo, es decir, sobre todas las edificaciones que están dentro del local educativo, o si en todo caso el proyecto elimina el riesgo de colapso de la totalidad del local educativo, es decir, si nos ayuda a cerrar brecha. Un ejemplo de esto es un local educativo con 5 edificaciones. Si de las 5 edificaciones, 4 están en riesgo y el proyecto de inversión tiene un impacto directo sobre estas 4 edificaciones, este proyecto sí nos va a ayudar a cerrar brecha. Entonces acá se consideraría como sí.
Posteriormente les preguntamos sobre, sobre si el local educativo se encuentra considerado dentro del PMI de la unidad del ejecutor. Entonces les preguntamos si el PIB se encuentra en el PMI, ya sea del gobierno nacional, del gobierno regional o del gobierno local, si el proyecto se encuentra, si tiene presupuesto durante el 2021, durante el 2022 o durante el 2023. Asimismo, toda esta información, toda la información que antes les he mencionado, se llena a nivel de código modular. Para explicarles un poco sobre el código modular y el código local, la diferencia que hay entre estos dos códigos, aquí les he puesto un ejemplo. Si ustedes desean entrar a esta plataforma para identificar su código local, su código modular, en caso no lo tengan a la mano o tengan dudas, aquí les estamos dejando esta pestaña y en la segunda cuadrícula van a poder, en la segunda celda van a poder encontrar el link del escale para que puedan ayudarse con eso y les va a salir una interfaz bastante parecida a esta. Aquí, por ejemplo, vemos el caso del de la institución educativa 2093 Santa Rosa, que es una institución educativa que alberga la modalidad, el nivel inicial, primario y secundario. Como vemos, el código local de estas tres instituciones es el mismo. Voy a hacer un poco de zoom. Sin embargo, si nosotros observamos con detenimiento, el código modular va a ser diferente para cada nivel y modalidad. En este sentido, es importante recalcar que para la plataforma de la cual les comentó el ingeniero previamente, el ingeniero segundo previamente, se usa el código local, el cual cuenta con 6 dígitos. En este formato de validación no vamos a usar este código local, vamos a usar el código modular que tiene 7 dígitos. Si nosotros, por ejemplo, pusiéramos el código modular de la primera institución educativa, que es el 1380-559, 1380-559, vamos a ver que la información ya está precargada. Entonces, ustedes simplemente tendrían que poner los códigos modulares y el código unificado de inversión. Bueno, y toda la demás información que ya les he explicado. Es importante señalarles que acá no va a haber ningún problema si ustedes tuvieran otra fuente o un borrador y pegaran esta información. Igual el sistema va a reconocer los nombres, así que no hay problema por ello. Y es importante recalcar que si bien esta información está en otras bases de datos, nosotros principalmente requerimos de estas celdas, las cuales nos ayudan a identificar si efectivamente la inversión ayudó a cerrar brechas o no. Las cuales son el avance físico del proyecto, el alcance del proyecto, si el proyecto es integral y si el proyecto ayuda a mitigar el riesgo. ¿Esto por qué? Porque esta información no la encontramos en el banco de inversiones, así nosotros entremos a consultar. Nosotros ahí solamente encontramos información relacionada al avance financiero y para nosotros es importante el avance físico. Sin más, podemos pasar a las preguntas en caso las hubiera. Perfecto, muchas gracias, Paula. Vamos a dar una pausa de 5 minutos aproximadamente, no sin antes recordarles que pueden registrar su asistencia. Quienes no lo han realizado, por favor. Bien, entonces retomamos en 5 minutos para algunas consultas adicionales. Bien, estimados participantes, retomamos, vamos a ingresar al tercer bloque de preguntas y respuestas. Para ello, damos la palabra a Paula Marina Ayala García, analista de Radiplan, quien va a absolver las consultas generadas respecto al tercer tema. Adelante, Paula. Muchas gracias, Paquita, y muchas gracias a todos por sus preguntas. Respecto a las preguntas realizadas, hemos consolidado y tenemos que respecto a quiénes son los que deben de llenar la ficha debe de ser llenada principalmente por el gobierno,
el gobierno regional, el gobierno local, las DRE o las GRE que tengan información respecto a transferencias, a las actas de transferencias de los proyectos. Asimismo, respecto a la pregunta de Laugel Sánchez Carrión, el llenado en el Excel no es de todas las instituciones educativas, solamente es de las instituciones educativas que tengan proyectos culminados desde el año 2014 hasta la actualidad. En caso tuvieran proyectos en años previos, se va a considerar, pero ya no sería un cierre de brechas, ya que entendemos que hay un proceso de depreciación de la infraestructura. Asimismo, respecto a de dónde se sacará la información para llenar este cuadro, si en caso hubiera ya un acta de transferencia del proyecto, se puede sacar esa información de ahí, o en todo caso se puede consultar con la unidad ejecutora del proyecto. Como les comentaba, principalmente estamos enfocándonos, entendemos el corto plazo que se tiene y por ello nos enfocamos en aquellos locales educativos que ya estén en las últimas etapas de ejecución o de cierre. Después preguntaron en Huánuco, el presente Excel, ¿por qué medio lo remitimos? Agradeceríamos nos lo remitan al diplan1@minedu.gov.p. Les vamos a enviar esa información junto con la PPT una vez que ustedes llenen el formato, la encuesta que les están enviando. Y respecto al link de dónde se va a sacar la información del código modular, como les comenté, les vuelvo a mostrar. ¿Me permiten un momento? Aquí yo les he dejado el link en la celda B1. Este link lo pueden poner en la plataforma en su buscador, en el buscador que usen, y les va a dirigir a esta interfaz. Pueden buscar el local educativo, ya sea por el nombre, por el código modular, por el código local. Pueden ver el tema de sus características, dónde se encuentra ubicado, para que tengan mayor facilidad en ubicar el local educativo de su interés. Creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Paula Marina Ayala García, analista de la DIPLAN, por absolver las consultas generadas respecto al formato de validación de cierre de brechas. Bien, muchas gracias, Paula. Bien, ahora ya estamos llegando a la parte final del desarrollo de la presente asistencia técnica. Estimados participantes, vamos a dar la palabra a Mayra Alejandra Vilar Aranzáez, coordinadora de la DIPLAN, quien tiene a cargo las conclusiones finales y algunas precisiones respecto a la asistencia técnica. Adelante, Mayra Alejandra. Muchísimas gracias, Paquita, y muchísimas gracias a todas las DRE, UGEL, gobiernos locales y representantes del gobierno regional que nos han acompañado el día de hoy y por su preciado tiempo. Sabemos que estos temas siempre son bastante técnicos y para nosotros este espacio es fundamental para poder ir esclareciendo la interpretación de la estrategia de priorización, la interpretación de la data que se maneja. Lo que buscamos es consensuar entre los 3 niveles de gobierno e ir construyendo de forma conjunta la mejor forma de ir arribando a una estrategia que nos permita todos juntos atender a los locales educativos que se encuentran en mayor riesgo, más vulnerables y poder priorizar de la manera más pertinente. Solamente quiero recalcar algunas ideas fuerzas de lo que se ha desarrollado el día de hoy. En ese sentido, como mencionamos, nuestro principal marco para el trabajo de la planificación de la gestión de la infraestructura educativa es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Como les comentaba, lo que venimos actualizando de este Plan Nacional son 2 cosas. Uno, la estimación monetaria del cierre de brecha, y en segundo lugar, con la actualización de los locales educativos, se actualiza la estrategia de priorización, la cual culmina en un orden de prioridad de atención de cada local educativo que nos permite atender con prioridad aquellos locales en riesgo, los también más eficientes y también por el criterio de equidad. Esas son las 2 variables las cuales se actualizan del Plan Nacional de Infraestructura.
Para su actualización es que ponemos a disposición dos instrumentos de planificación, que son el sistema de recojo de información, que es el SRI, y también el formato de validación de cierre de brecha. En ese sentido, le pido a Diego si podemos proyectar los números de contacto de la DIPLAN, por favor. Volver a recalcar que el lugar en la web donde pueden acceder a todas las herramientas de planificación es el link que estamos colocando en este momento en el chat, que es la plataforma de infraestructura. En este link que acabo de colocar en el Zoom, van a poder acceder a todas las herramientas que hemos comentado, al SRI y al formato de validación de brecha. Adicionalmente a estos dos instrumentos van a encontrar también una interfaz que les permita consultar con la data actualizada al momento, cuál es el estado de la infraestructura educativa a nivel regional y también el diagnóstico del local educativo. Entonces los invitamos a poder explorar esta plataforma que les va a poder poner a disposición de ustedes toda la información con la que actualmente cuenta la DIPLAN. A través de esta interfaz que he colocado en el Zoom, ustedes pueden acceder a toda la información. En segundo lugar, como les comentaba, estos instrumentos de planificación, en caso tengan dudas adicionales de cómo llenar la información, pueden escribirnos al diplan1@minedu.gov.pe para aquellos que nos estaban pidiendo poder capacitar de manera conjunta a sus directores para este 14% sin información. Nos pueden solicitar la lista al Diplan1, así como también una fecha tentativa para actualización. También al S. Miranda. Si desean contactarse vía telefónica, pueden acceder a través del número 989-184-043, que está aquí en pantalla. Los va a atender el ingeniero Segundo Miranda para poder atender cualquiera de sus consultas. También volver a hacer énfasis que para fines del cálculo de cuánto hemos avanzado en el cierre de brecha, para nosotros es fundamental contar con esta ficha de variación de cierre de brecha. No es la primera vez que se hace. Como les digo, este es un proceso periódico que se hace 2 veces al año. Estamos tratando de fortalecer el canal de comunicación con ustedes. Entonces, también por parte de los gobiernos locales, regionales, si tienen más dudas de cómo llenar esta ficha, les agradeceremos comunicarse con nosotros a través del celular que está puesto aquí o a través del Diplan 1. Gustosamente los podremos atender. Recordar que esta información, quien tiene esta información a la mano son las unidades ejecutoras, por eso hablamos principalmente del gobierno regional y gobierno local. Muchas veces también, como mencionaba Paula, hemos recibido información de la DRE o de la UGEL, ya que cuando se hace el proceso de cierre del proyecto y se entrega la obra, entran a tallar la UGEL y la DRE. Entonces, también es por eso de que puede ser que ustedes tengan desde la DRE o la UGEL en su acervo documentario esta información. Entonces, estas son las dos principales herramientas, el sistema de recojo de información y el formato de validación de cierre de brecha, que nos van a ayudar a nosotros como DIPLAN a poder mejorar todo el proceso de planificación. Vamos a estar encantados entonces de poder seguir generando estos espacios, agradecerles por todos los aportes y comentarios y también recordarles de que al momento que ustedes llenen la encuesta de satisfacción que van a colocar en un momento por parte de Paquita, les va a llegar a su correo electrónico todo el material que hemos revisado el día de hoy. Ahí dentro de ese material se encuentra el link del sistema de recojo de información, se encuentra el link de la plataforma de infraestructura, también se encuentra el video tutorial para el recojo del SRI. Entonces les recomendamos, por favor, aparte de haber llenado su asistencia a los 158 participantes, poder llenarlo para que les llegue la información. En caso algo sucediera, también nos pueden escribir. Entonces, con eso, agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Estamos súper abiertos a seguir escuchando también sus aportes, comentarios. Ya tienen aquí nuestros números de contacto y desearles también un lindo fin de semana y que todos tengan un lindo Día del Padre también. Gracias, Paquita, los dejo contigo.
Muy bien, muchas gracias, Mayra Alejandra Vila Aranzáez, coordinadora de la DIPLAN. Muchas gracias por tus palabras y a tu equipo también de la Dirección de Planificación Educativa, quienes han cumplido con el objetivo de la presente asistencia técnica. Muchas gracias también a los directores, jefes y especialistas de la DREGRE y UGEL, gerente de Desarrollo Social de GORE, jefes de OMI de GORE, alcaldes de gobiernos locales y jefes de la OMI. Muchas gracias por su participación. Muy bien, como bien lo manifestó Mayra, a través del chat de la plataforma ya se está socializando el enlace de encuesta que les va a permitir obtener el material que se ha presentado el día de hoy y los números de contactos también. Dicho sea de paso, comunicarles que a través de la plataforma EduTalento Regiones se estará subiendo toda la información sobre el resultado de la asistencia técnica del día de hoy, así como el video, los materiales, PPT, los números de contactos e información adicional que estará a disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a invitarles por favor a que puedan habilitar sus cámaras para tomarnos una fotito y va a ser la presentación justamente de esta plataforma EduTalentos. Les invitamos a habilitar cámara, por favor. Muy bien, muchas gracias Diego, muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Ahora sí, nos despedimos y podemos habilitar micro para escucharnos y despedirnos. Que tengan un muy buen fin de semana, feliz Día del Padre y a cuidarnos mucho, por favor. Bendiciones y gracias a todos. Muchas gracias a todos, gracias. 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 Gracias, un saludo. Eterno saludo. Gracias con todo. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.